Muy bien, vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es el quinto sermón que predicamos de esta serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. En el sermón la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo presenta a Jesús como modelo para la vida cristiana. Estudiamos en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, y para recordar, Pablo le dijo a la iglesia de los Filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo leemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así la palabra del Señor: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame decirlo de esta manera: Jesús renunció voluntariamente a sus privilegios divinos, es lo que dice el apóstol Pablo. Vino a este mundo y tomó forma de hombre, como cada uno de nosotros, para mostrarnos su amor, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también para mostrarnos cómo vivir una vida que agrada a Dios. A eso vino Jesús. No solamente vino a morir en la cruz, sino a mostrarnos cómo vivir una vida de obediencia, una vida que honre a Dios, una vida que agrada a Dios. Y en esta mañana quiero presentarles un concepto que el apóstol Pablo introduce en el Nuevo Testamento, y Pablo habla de esta idea de el nuevo Adán. Es un concepto teológico que Pablo usa para explicar, para presentar toda esta relación entre Dios y la humanidad. Y Pablo dice que el primer Adán, allá en el huerto del Edén, por su desobediencia trajo la muerte y el pecado a la humanidad y la separación de la humanidad con Dios. Pablo explica claramente eso. Y Pablo dice que Jesucristo es el nuevo Adán, que restaura la humanidad y con su obediencia y sacrificio trae justificación, resurrección, vida eterna, y actúa como cabeza o como líder de una nueva creación o una nueva humanidad. Vamos a leerlo. Fíjense, en Romanos, Pablo lo explica, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo dice lo siguiente: por medio de un solo hombre, a ese un solo hombre, Pablo se está refiriendo a Adán en el huerto del Edén. Dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así pues, y esa muerte de la cual el apóstol Pablo habla es de la separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y dice: fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice: por la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, entonces esa desobediencia contaminó al resto de la humanidad y todos venimos a ser pecadores. Y cuando nacemos como descendientes de Adán, como seres humanos, como humanidad, entonces venimos con esa naturaleza, esa separación entre Dios y nosotros. Allí en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19, Pablo explica lo siguiente: pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Entonces Pablo compara a Adán y dice que Cristo es el postrer Adán, o el nuevo Adán, y a través de Cristo entonces viene la justicia por medio de la gracia. Versículo 18 dice: por tanto, así como un solo pecado, refiriéndose a la desobediencia de Adán, causó la condenación de todos, de toda la raza humana, de toda la humanidad, también, dice Pablo, un solo acto de justicia
La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde cargó con todos nuestros pecados, produjo la justificación que da vida a todos. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Entonces, Cristo vino, una vez más, Cristo vino no solamente a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino a mostrarnos cómo obedecer, cómo vivir una vida que honre, una vida que agrade a Dios. Esas fueron las razones. Por eso el apóstol Pablo lo presenta aquí en la carta a los Filipenses como el modelo de vida cristiana. Entonces, permítanme decir algunas cosas de esto que encontramos aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo presenta este concepto del nuevo Adán y habla de un nuevo concepto de humanidad. Es decir, antes estábamos perdidos, sin esperanza. No había manera de poder relacionarnos con Dios. Y cualquier cosa, cualquier medio, cualquier canal que nosotros como humanidad pudiéramos construir para relacionarnos con Dios, no tenía validez, era solo una estructura religiosa, una forma construida por los hombres. Pero cuando vino Cristo, Cristo nos entrega un nuevo modelo, una nueva forma de relacionarnos con Dios, nos muestra un nuevo camino. Por eso, con ese pensamiento en mente de que Cristo es el modelo al cual nosotros debemos seguir, y quiero enfatizar en eso en esta mañana, no es un ser humano, no es el pastor, no es un sacerdote, Cristo es el modelo que debemos seguir. Él es nuestra referencia de humildad. Teniendo eso en mente, el apóstol Pablo dice, ustedes deben resplandecer como luminares en el mundo. Eso es lo que Pablo está presentando aquí a la iglesia de los Filipenses y dice, traigan luz a un mundo que vive en tinieblas. Y vamos a ver cómo Pablo habla acerca de luminares en el mundo. Y el argumento principal de Pablo es que la luz del Evangelio, la luz de Cristo, mora en nuestra vida y debe resplandecer a través de nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino a través de nuestra vida como seguidores de Cristo. Y esa luz debe iluminar a otros. Voy a decir eso una vez más. Pablo dice que Cristo vino a este mundo para darnos un modelo de obediencia, de una vida que agrada a Dios. Y trajo el Evangelio. Y nosotros hemos decidido obedecer al Evangelio. Hemos decidido seguir el Evangelio. El Evangelio es la luz de Cristo morando en nuestra vida. Y debe brillar en nuestra vida y a través de nuestra vida para que otros puedan entonces ver a Cristo a través de nosotros. Y ese es el gran desafío de la iglesia. Ha sido durante toda la historia de la era cristiana. Cristianos, hombres y mujeres comunes y corrientes, así como cualquiera de nosotros en esta mañana, viviendo sus vidas en este mundo, en un mundo corrupto, un mundo lleno de tinieblas, pero debemos vivirla de tal manera que la luz del Evangelio resplandezca a través de nosotros y otros conozcan a Cristo a través de nuestra vida. Pueden decir amén a eso, lo voy a decir una vez más. Porque esta es la esencia de la vida cristiana y la esencia de ser iglesia. No somos iglesia, una vez más, lo he dicho muchas veces, no somos iglesias para estar cómodos en un lugar. No somos iglesias para reunirnos y comer el desayuno juntos en la mañana. Son cosas que hacemos, pero esa no es la razón principal. Todas estas cosas son buenas. Este tiempo de compañerismo, el tiempo de canción en la iglesia, la celebración que hicimos hoy, ese pacto, nada de eso tiene sentido si nosotros no hacemos lo que es más importante. Y lo más importante es traer luz a un mundo que muere en las tinieblas. Esa es nuestra principal responsabilidad, es traer la luz de Cristo a un mundo que vive en tinieblas, que desesperadamente necesita conocer el Evangelio. Todo lo demás es secundario.
Todo lo demás es secundario. Y a veces le damos tanta importancia a estas cosas, pero lo más importante es traer la luz de Cristo a los lugares donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, donde nosotros trabajamos. ¿Cómo se hace eso? ¿Y qué se necesita para hacer eso? Bueno, el apóstol Pablo allí a los filipenses les muestra 3 conceptos que necesitamos comenzar a pensar y comenzar a digerir si nos vamos a convertir en luminares, que es la expresión que usa Pablo. Pablo dice, sean como luces que iluminan, luces que irradian, que entregan información. Es decir, una luz ilumina, ¿cierto? Una luz irradia y hace disipar las tinieblas. Yo quiero que se vayan el día de hoy pensando, reflexionando, meditando cómo puedo ser una luz en el lugar donde me encuentro. Y qué realmente significa ser una luz para Cristo, porque es el concepto que Pablo usa. Entonces, 3 cosas importantes que necesitamos comenzar a pensar. Número 1, ahí en sus notas. Si nos visita por primera vez el día de hoy, usamos aquí en el boletín, están el bosquejo del sermón donde puede tomar las notas. Allí, número 1 es la obediencia es la clave para el crecimiento espiritual. Número 1, la obediencia es la clave para el crecimiento espiritual. Porque cuando hablamos de ser una luz que ilumina a otros, estamos literalmente hablando de que necesitamos crecer en nuestra relación personal con Cristo. Porque en la medida en que nosotros tenemos una mejor relación personal con Dios, entonces la luz del Evangelio comienza a mostrarse, comienza a revelarse a otros. No es que de repente comenzamos a tener luz. Permítame aclarar eso. No es que de repente comenzamos a vivir una vida iluminada. Estamos hablando de que el Evangelio mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando caminamos en obediencia al Evangelio, cuando caminamos en obediencia a Jesús, entonces esa luz comienza a brillar. La luz que ya mora en nuestra vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y puede ser, pasa hermanos, voy a cumplir 50 ahorita pronto, en 2 semanas cumplo 50, 42 años siguiendo el Evangelio, desde los 8 años. Permítanme ser honesto con ustedes, tal vez desde los 18 años, la luz del Evangelio comenzó a brillar a través de mi vida para que otros pudieran ver el Evangelio. Y es lo que pasa muchas veces en la vida de los creyentes. Venimos al Evangelio, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos salvos, pero que la luz del Evangelio brille a través de nosotros para que otros puedan conocer a Jesús. Pasa tiempo a veces. ¿Y de qué depende? Depende, número 1, de la obediencia. De cuán dispuestos estamos a obedecer. Por eso, el punto número 1 es la clave para el crecimiento espiritual. La clave para que Cristo comience a verse en mi vida y a través de mi vida es la obediencia. Esa es la clave. No hay otra cosa. Dice así Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Esto es lo que Pablo dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y Pablo usa esta expresión, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y usa una segunda expresión. Y estas 2 expresiones que Pablo usa en el versículo 13 nos ayuda a entender cómo funciona la obediencia en la vida del creyente. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que produce en ustedes. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. La clave de fondo en la idea que Pablo está expresando
es la obediencia, pero estas dos expresiones nos ayudan a entender cómo funciona la obediencia. Lo primero que Pablo dice es: ocúpense en su salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note que Pablo no está diciendo que, y la palabra ocuparse es trabajar en, eso es, estar trabajando en. Ahora, Pablo no dice, y quiero corregir dos enseñanzas equivocadas de mala interpretación del texto bíblico. Pablo no dice trabajen para ganar la salvación. Pablo no dice eso. Hay algunos creyentes que piensan que la salvación se obtiene por las obras. Es decir, yo hago algo y Dios me salva. Yo me porto bien, yo vivo de tal manera y entonces Dios me salva. No funciona de esa manera. La salvación es solamente por gracia, por fe. Es por el sacrificio, lo hemos explicado una y otra vez, pero no me canso de explicarlo. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Mi fe puesta en esa redención, en ese acto de redención, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino, se humanó, se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz y derramó su sangre en propiciación por mis pecados. Esa fe puesta solo en el sacrificio de Jesús me salva. No necesito hacer nada. No hay, es más, no solamente que no necesito, es que no hay nada que pueda hacer. No hay nada, hermano, Dios es santo. No hay nada que yo pueda hacer para pagar mi injusticia delante de su presencia. No hay forma de pagar por mis pecados. No puedo hacer nada para ganar la salvación. No la puedo ganar. Pero lo segundo que quiero corregir es que Pablo tampoco está diciendo trabajen para mantener la salvación. Y esta es otra enseñanza equivocada, que la salvación se pierde. No, si somos salvos por gracia, no por meritocracia, entonces no podemos perder la salvación. No hay manera, porque si no la pagué yo, si no la compré yo, y la compró Él, la pagó Él, entonces perderla hace ineficiente, deficiente, sin valor o de poco valor el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No somos salvos porque tenemos salvación, no tenemos salvación. Somos salvos porque le pertenecemos a Él. Por eso somos salvos. La salvación no es algo que yo tengo en mi poder, es al revés. Él me tiene a mí y es mi dueño. Le pertenezco a Él y nada nos puede arrebatar de su mano. Gloria a Dios. Entonces, Pablo corrige estos dos conceptos. No hay salvación por obras, no somos salvos por algo que podamos hacer, pero tampoco la podemos perder, porque no es algo que poseemos, funciona al contrario. Y yo sé que usamos la palabra regalo o don de Dios para hablar de la salvación, y nosotros entendemos un regalo como alguien que alguien nos da y que tenemos, pero es al revés. El don de Dios es que no tuvimos que hacer nada, es que no lo pagamos, Él nos los dio, es la gracia de Dios. Lo que significa es que Él lo pagó por nosotros, que no trabajamos para nosotros obtenerlo. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, no solamente ocúpense, trabajen en su salvación. Y eso lo que significa es que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Lo entendemos mejor cuando Pablo dice, Dios produce el querer como el hacer. Es decir, Dios trabaja en sus vidas y le da el deseo y el poder para hacer lo que deben hacer, para hacer lo que agrada a Dios, para vivir una vida que honre. Entonces, aunque no somos salvos por obras, no somos salvos por algo que hacemos que compra nuestra salvación, Pablo dice, hay algo que sí debemos hacer. Y lo que sí debemos hacer es vivir en correspondencia al hecho de que Él nos ha salvado a nosotros. Y Dios produce en nosotros, produce en nuestra vida el deseo de hacerlo y nos empodera para hacerlo.
Otra vez, voy a decir esto una vez más. No somos salvos por obras, es decir, no hago nada ni puedo hacer nada para ganar la salvación, pero hay algo que sí debo hacer. Y Dios me inspira y me empodera para hacerlo. ¿Qué debo hacer? Vivir una vida que honre a Dios. Vivir una vida que agrade a Dios. Dios, lo que Pablo está diciendo es, Dios mueve nuestro corazón y lo empodera para actuar correctamente, para vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Pero nos toca a nosotros, nos toca a usted y a mí obedecer al Espíritu Santo para hacer eso que agrada a Dios. Lo voy a ilustrar de esta manera. En todo momento en nuestra vida, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios nos impulsa a hacer el bien, a vivir y a actuar correctamente, pero no nos obliga. No nos obliga. Voy a decir eso una vez más. El Espíritu Santo nos inspira, nos mueve y nos empodera. Pablo dice, y es lo que enseña la Escritura, ya el pecado no es nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Ya vivimos en la luz y Cristo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, si la presencia de Dios está en nuestra vida, mora en nuestros corazones, entonces ya no somos esclavos del pecado. Antes que no conocíamos a Cristo, no teníamos una relación personal con Dios, vivíamos encadenados al pecado, éramos por naturaleza hijos de ira y vivíamos en condenación. Pero en el momento en que yo le dije a Jesús, yo te entrego mi vida, creo en tu redención, creo en el sacrificio de la cruz, entonces fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón. No soy esclavo del pecado. Peco, sí. Hago cosas que no están bien, sí. Actúo mal, pienso mal, sí. Pero el pecado ya no me domina. Yo puedo actuar correctamente. Yo puedo decidir hacer lo correcto. Entonces el Espíritu Santo me invita, me empodera, pero al final soy yo el que decido. Dios no me obliga a actuar correctamente. Dios no me obliga a que lo haga, si no seríamos robots autómatas que Dios controlara como si fuéramos títeres. La obediencia es nuestra respuesta de amor a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo que Dios espera de nosotros es que le amemos. Y la obediencia es la evidencia de que le amamos. Dios, yo hubiese querido personalmente, yo hubiese querido que Dios me obligara a obedecerle. Que Dios lo hiciera por mí. Que yo no tuviera la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo, porque muchas veces me inclino a lo malo. Muchas veces pienso lo que no debo pensar. Muchas veces hago lo que no debo pensar. Yo hubiese preferido que funcionara diferente, que yo no tuviera esa opción de caminar, de a pesar de que soy salvo, de caminar hacia lo incorrecto. Yo hubiese preferido que Dios me obligara y siempre yo pudiera hacer lo correcto, pero no funciona así. Yo decido obedecer. Y la obediencia es mi respuesta de amor a Dios. Dios me ama tanto que Él me dio la opción de decidir. Usted y yo decidimos si queremos obedecer o no queremos obedecer. Yo hubiese preferido que no tuviera esa opción, sino solamente aquí. Viviría correctamente, viviría perfectamente, disfrutaría de una vida abundante, sin complicaciones, sin problemas, no me metería en conflicto, no tomaría decisiones equivocadas, no haría lo incorrecto, no caminaría haciendo mal y equivocándome. Pero no funciona de esa manera. El Espíritu Santo me mueve, me inspira y me empodera para hacer lo correcto, pero al final yo decido ¿por dónde me voy a meter? Entonces la obediencia es la clave
usted y yo decidimos. Y todos los días tenemos ese dilema en nuestra vida. Todos los días nos debatimos entre hacer lo correcto y no, entre obedecer y desobedecer. Pobre de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librara de esta naturaleza corrompida, esta forma de vivir atada a un mundo lleno de oscuridad? Estamos en esa condición, en ese dilema, pero la obediencia que todos, y permítame antes de avanzar al siguiente punto, yo sé que me queda poco tiempo, pero permítame antes de avanzar, todos tenemos la capacidad. Todos, si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no estamos obligados a caminar en oscuridad, como quien no conoce a Cristo. Los que no conocen a Cristo, los que no tienen una relación personal con Dios, no pueden caminar en la verdad, no pueden caminar en la luz, están atados a las tinieblas, encadenados al pecado, pero usted ya no, yo ya no. Aunque vivo en esta naturaleza pecaminosa, tengo la opción de decirle al pecado, no. Decirle a las malas prácticas, no. Puedo decidir obedecer. Y la clave es, o la forma de hacerlo es, un día a la vez. Un día a la vez. Viva un día a la vez en obediencia. Yo hoy le quiero comprometer a ser obediente hoy. Quiero animarle a que usted hoy diga, hoy quiero ser obediente. Mañana no sé. De hecho, yo no sé si voy a amanecer mañana. Mañana no sé. Pero mañana si amanece. Espero que sí. A ver, solamente algunos van a amanecer. Si amanece mañana. Amén. Diga amén. Yo espero amanecer mañana. Mañana usted cuando se levante, cuando tenga conciencia de que está despierto, diga, hoy voy a ser obediente. Ayúdame, Señor, para ser obediente hoy. Y diga otra vez, mañana no sé, pero hoy sí. El problema de la mayoría de los cristianos es que quieren comprometerse para toda la vida. Eso es demasiado, hermanos. Demasiado. Eso es demasiado. Comprométase hoy nomás, y es fácil vivir hoy nada más. Mañana no sé, mañana sé otra vez lo mismo. Hoy voy a ser obediente. Y así podemos avanzar. Número 2. No solamente la obediencia es la clave para el crecimiento espiritual. El corazón es el centro del crecimiento espiritual. El corazón. Allí funciona, allí opera todo el proceso. Todo el proceso de transformación, todo ese proceso de obediencia. La transformación espiritual es un proceso que nace en el corazón del creyente. Luego se expresa en su andar diario. Es decir, Dios nos cambia de adentro para afuera. Así funciona. Dios cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar, cambia nuestro corazón. Y de ahí entonces comienza poco a poco a expresarse en nuestro andar diario. Esa transformación interna se manifiesta externamente, porque el cambio genuino ocurre en el corazón y luego se manifiesta en nuestro andar. Dice así el versículo 14, Filipenses 2, 14 y 15. Pablo dice, esto es muy práctico, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su forma de conducirse, prácticamente dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda, es decir, está hablando de la forma de actuar, de la forma en que nos conducimos. Pablo dice que su forma de conducirse revele la pureza del corazón. Note que dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, que dice, sin mancha, con un corazón puro, que eso no se ve. Hay un dicho que dice, caras vemos. Y la otra parte que dice,
Corazones no sabemos, pero ¿sabe quién sabe el del corazón? Él sabe, porque Él pesa los corazones. Entonces Dios trabaja en el corazón. Y después lo que Dios hace en el corazón se muestra en mi forma de ser, en mi andar diario, en mi forma de conducirme, en la forma en que vivo, en las decisiones que tomo, en las palabras que uso. La mayoría de los cristianos cometen el error, y la mayoría de las iglesias, no es culpa de los creyentes, es culpa de la misma iglesia. Y cuando es culpa de la iglesia, cuando digo culpa de la iglesia, es culpa de los pastores. La mayoría de los creyentes aprenden a cambiar de afuera para adentro. Comienzan a amoldarse. Es decir, llegó a la iglesia y comienza la persona a amoldarse a una forma. Allí no hay cambio y no hay transformación. No se trata de amoldarnos, no se trata de vestirnos de una manera. Mire, hay iglesias donde la gente se pone un velo, por ejemplo. Todas las mujeres tienen que usar un velo. Ese es un símbolo de no sé qué, pero un velo. Los hombres tienen que vestirse con camisa y con una corbata. Y había una organización en especial que pedía que la corbata fuera de un color. No es cualquier corbata, es que tiene que ser un color. Y los hombres no pueden usar bigote, por ejemplo. Si usted usa bigote, usted está frito, no va para el cielo. Entonces, una forma. Y conducen a la gente a adoptar una forma, a adoptar un sistema. Y la gente comienza a hablar de una manera y a usar cierto tipo de lenguaje. Comienzan a aprender una jerga cristiana evangélica, una forma de hablar. Eso es una forma de amoldarse, de adaptarse, de culturizarse. Pero la pregunta es, ¿qué Dios quiere? ¿Transformación genuina y verdadera? Ay, ¿qué digo yo? De las mujeres una falda que hasta allá abajo. Porque la falda es la que hace la santidad. ¿Qué falda ni qué carrizo? Lo importante es el corazón. Porque Dios trabaja en el corazón y transforma en el corazón. Y después que Dios cambia y transforma el corazón, entonces eso se refleja, se ve luego en la forma de conducirnos, en la forma de ser. Hay iglesia, la mujer no se puede maquillar. La mujer no se puede cortar el cabello, no se lo puede pintar. Hay de ustedes que se pintan el cabello. Van al infierno todas. Si usa aretes o cosas, irían al infierno. Porque es solo la forma. Es la forma. Pero no es la forma, hermanos. Es el corazón. Porque anda con una falda que le cuelga como el vestido de novia. Cubierta como las de por allá del Medio Oriente. Y la lengua que le cuelga también. Y el chisme que la identifica. Entonces no es la forma en que vestimos, es la forma en que nos conducimos. En cuán misericordiosos somos, en cuán bondadosos somos, en cuánta paciencia, cómo el Espíritu Santo usa nuestra vida, cómo estamos dispuestos para servir. Y como dice Pablo, poner el bien de los otros incluso por encima del nuestro y estar dispuestos a ayudar a los demás y ser generosos y estar dispuestos a ayudar a pesar de que no soy rico y no tengo mucho, pero de lo que tengo doy. Donde come uno, comen dos, decía mi abuela. Y estar dispuesto a compartir y a dar, eso es lo más importante. Y eso ocurre en el corazón. Número 3, termino con esto. La palabra de Dios es el instrumento de transformación espiritual. La palabra de Dios es el instrumento de transformación espiritual. Dios usa su palabra para transformar nuestros corazones. Dios usa su poderosa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, discierne las intenciones, el corazón y nos transforma por dentro, nos va cambiando. Dice así Filipenses 2, 16 al 18.
asidos, dice Pablo, aférrense, dice Pablo, agárrense de la palabra de vida. Y me encanta que Pablo usa esa expresión para recibirse a las Santas Escrituras. Dice la palabra de vida porque lo hace práctico. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, que ustedes han crecido y han madurado, de que el esfuerzo que hemos hecho de predicarles el Evangelio, de enseñarles la verdad, ha dado fruto en su vida. Y Pablo dice, incluso puedo entregar mi vida como un sacrificio que se derrama. Es lo que dice el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación, es un sacrificio, haciendo referencia a sacrificios en el Antiguo Testamento. No sé si lo recuerdan, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aférrense a la palabra de vida. Pablo usa esa expresión porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto no es un libro cualquiera, hermano. Y el peligro que corremos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, es que la palabra de Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. Por eso insistimos en que debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos un estudio bíblico todos los martes, donde estudiamos juntos la palabra de Dios. Porque en la medida que estudiamos la palabra de Dios y la palabra de Dios haya cimiento, ¿dónde? En la falda que se pone, en el maquillaje que usa, en el tinte del cabello, no, en el corazón. Cuando la palabra de Dios haya cimiento en nuestros corazones, comienza a hacer ¿qué cosa? Comienza a barrer, comienza a limpiar el corazón, a sacar de la vida todo lo que no debe estar allí. Comienza a limpiarnos por dentro. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Sin duda la palabra de Dios es eficaz y más cortante, es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí trabaja la palabra de Dios, en nuestro corazón. Y dice Isaías 55:11, así también es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios nos lleva a la acción. Y allí sí, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios comienza a transformar nuestro corazón. Comienza a cambiar nuestra forma de pensar, comienza a cambiar nuestra vida y comienza a moldear nuestro corazón al carácter de Cristo. Por eso yo le animo, gracias por venir los domingos en la mañana para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero también le animo a estudiarla. Le animo a que usted agarre la Biblia y se atrévase a agarrar la Biblia, abrirla y comenzar a leer, aunque sea un capítulo diario. Si se le hace mucho un capítulo, lea 5 o 10 versículos, lo que pueda. Hay capítulos que son tan cortos que uno puede leer 2 y 3 capítulos en un día. En la medida que usted se acerca a la palabra de Dios, en la medida que usted busca la palabra de Dios comienza a trabajar, comienza a hacer lo suyo, comienza a cambiarnos, comienza a transformarnos. Por eso le animo en esta mañana. Porque la palabra de Dios actúa en nuestros corazones y nos mueve, nos empodera para que hagamos lo correcto, para que en toda circunstancia nosotros actuemos correctamente. Al final, nosotros decidimos. Vamos a estar en pie para despedirnos en esta mañana. Una vez más, la palabra de Dios trabaja en nuestros corazones. Nos inspira para vivir una vida correcta. Nos empodera, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos empodera para hacer lo correcto. Pero al final usted y yo decidimos si lo vamos a hacer o no. Decidimos si vamos a ser obedientes o vamos a ser desobedientes. Yo le animo en esta mañana. Le animo a que usted decida obedecer. Va a tener permanentemente las dos opciones.
obedecer, desobedecer, la decisión al final es suya. Vamos a orar.